Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Incendios forestales, protesta de vecinos del Parque Nacional Nahuel Huapi por falta de recursos. Los vecinos de la localidad rionegrina de El Manso, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, cortaron la ruta provincial 83 en protesta por la falta de recursos en medio de los incendios forestales que azotan la región desde mediados de diciembre del año pasado. Francos admitió que el criptogay ha generado ruido en el gobierno. El jefe de gabinete argumentó que el presidente difundió un proyecto para fortalecer las pymes y descartó que haya recibido coimas. Venezuela vuelve a la carga contra Guyana. Guyana está obligada a sentarse a negociar de inmediato con Venezuela en torno a la controversia limítrofe existente entre los dos países, difundió la Cancillería venezolana. Resumen, Noticias al Instante. Los precios de los alimentos se multiplicaron casi por 4 en enero. De acuerdo al estudio mensual de la CAME, en el mes de enero los precios de los alimentos se multiplicaron por 3.8 veces desde el campo a la góndola. Adorni apuntó contra Santiago Caputo por interrumpir la entrevista. Milei no está en lo fino jurídico, dijo el vocero, y agregó que, equivocado en mi parecer y en el parecer del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista. No había nada malo, de hecho Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia, dijo tras los videos difundidos acerca de la entrevista entre Milei y Johnny Viale. Resumen, Noticias al Instante. Afirman que la Gran Muralla China es más antigua de lo que se pensaba. El descubrimiento de unas ruinas indicaría que tiene 300 años más de lo que se creía originalmente. Preocupación en Villa Traful, alertan por 6 focos de incendios intencionales. Al menos 6 focos de incendios se descubrieron en la localidad de Villa Traful en medio del desastre ambiental que sacude la provincia de Neuquén. Se realizaron denuncias en la comisaría 51 y tras las primeras pericias se confirmó la triste noticia. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Aquí comienza otra emisión de Gente de la City. Hoy, martes 18 de febrero, con una temperatura mínima de 18-20 grados con una máxima de 35. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien.
Mi nombre es Silvia Sapia, siempre los estoy esperando acá en AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de las efemérides del día, vamos a hablar en el segmento de salud del síndrome de Asperger, que hay mucha gente que no sabe qué significa o no sabe qué es, y también vamos a hablar de un personaje, de Florencia Peña, de una gran actriz y que siempre da que hablar. Y además, por supuesto, les voy a dar la agenda cultural para que pasen por mi Buenos Aires querido. Acompáñenme, no se vayan, y como siempre saben que están acá en AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, Argentina y para el mundo. La temperatura sube y el volumen de tu radio también. Viví el verano con los sonidos que te gustan. AM 1230 Creativa. Efemérides del martes 18 de febrero. En un día como hoy, en el año 750, la dinastía Abbasí se hace con el control del Islam tras asesinar a casi todos los miembros de la dinastía Omeya. En 1229, en Palestina, durante la Sexta Cruzada, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, firma una tregua de 10 años con Al-Kamil, recuperando Jerusalén, Nazaret y Belén, sin ninguna lucha ni apoyo del papado. En 1332, Amada Sejong I, emperador de Etiopía, comienza sus campañas en las provincias musulmanas del sur. En 1478, en la Torre de Londres, es ejecutado en privado Jorge, duque de Clarence, procesado por traición contra su hermano mayor Eduardo IV de Inglaterra. En 1519, en La Habana, Cuba, Hernán Cortés, con una flota de 11 naves y 1 millar de hombres, emprende su gran expedición para conquistar México. En 1637, en la costa de Cornualles, Inglaterra, una flota española intercepta un importante convoy de comerciantes anglo-neerlandeses de 44 buques, escoltados por 6 buques de guerra, que destruyen o capturan 20 de ellos en la batalla de Lizard Point. En 1685, en Estados Unidos, los franceses establecen el fuerte Saint Louis, en la bahía de Matagorda, lo que más adelante fue la base del reclamo de Francia sobre el territorio de Texas. En 1701, Felipe de Anjou llega a Madrid y tiene una gran acogida por parte del pueblo que quiere coronarle rey de España. En 1781, durante la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, el capitán Thomas Shirley abre su expedición contra los puestos coloniales de la Costa de Oro de África, actual Ghana. En 1797, la isla española de Trinidad, frente a las costas de Venezuela, se rinde ante una flota británica comandada por Sir Ralph Abercrombie durante la invasión de la Trinidad. En 1800, cerca de Malta, la escuadra británica de Horatio Nelson derrota a la francesa de la batalla de Convoy de Malta. En 1806, en París, se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en memoria del ejército napoleónico. En 1814, en Francia, tiene lugar la batalla de Montereau. En 1819, en una herradura del río Tercero, cerca de la localidad argentina de Marco Juárez, provincia de Córdoba, las fuerzas unitarias del mando del coronel Juan Bautista Bustos libran la batalla de la Herradura contra las fuerzas federales de Estanislao López. En 1841, en Estados Unidos, tiene lugar las primeras maniobras dilatorias en el Senado Nacional, hasta el 11 de marzo de ese año. En 1841, en El Salvador, ciudad capital de El Salvador, la Asamblea Constituyente aprueba la primera Constitución de El Salvador como Estado soberano e independiente de la República Federal de Centroamérica. En 1861, en Italia, con la unificación casi completa, Víctor II de Piamonte, Cerdeña, asume el título de rey de Italia.
En 1861, en Montgomery, Alabama, Jefferson Davis es nombrado presidente provisional de los Estados Confederados de América. En 1878, en Nuevo México, Estados Unidos, comienza la Guerra del Condado de Lincoln. En 1880, en España, el gobierno publica la ley que dispone la abolición de la esclavitud en Cuba. En 1881, en Washington, D.C., Estados Unidos, el médico cubano Carlos Juan Finlay hace público su descubrimiento del modo de transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito Aedes aegypti. En 1885, en los Estados Unidos, Mark Twain publica Las aventuras de Huckleberry Finn. En 1900, en Berlín se constituye el Comité para la Investigación del Cáncer bajo la presidencia del internista berlinés Ernest von Leyden. En 1900, durante la Segunda Guerra Boer, las fuerzas imperiales sufren la peor pérdida de vidas en un solo día, en un domingo sangriento, el primer día de la batalla de Paderewijk. En 1902, en Montecarlo se estrena la ópera de Jules Massenet, El juglar de Notre Dame. En 1906, un globo tripulado por 3 hombres y una mujer realiza el viaje Madrid-Illescas, Toledo, en 3 horas y cuarto. En 1908, el Congreso Español aprueba la creación del Instituto Nacional de Previsión. En 1908, en Estados Unidos, el gobierno prohíbe la inmigración de trabajadores japoneses. En 1908, en Alemania, el primer secretario de Estado en la oficina colonial de Reich, Bernard Derbuck, pide una mejor atención médica para la población de las colonias. En 1911, en Prayagraj, India, tiene lugar el primer vuelo oficial por correo aéreo, cuando Henry Beckett, un piloto de 23 años, entrega 6.500 cartas en la ciudad de Naini, a 10 kilómetros de distancia. En 1913, en Francia, Raymond Poincaré es nombrado presidente. En 1913, en Francia, se reclama la prolongación del servicio militar para hacer frente al rearme alemán. En 1913, en México, Félix Díaz y Victoriano Huerta firman el Pacto de la Ciudadela, con el cual se desconoce el gobierno de Francisco Madero. En 1917, el mando supremo del ejército alemán reanuda la ofensiva contra Rusia. En 1921, las tropas británicas ocupan Dublín para intentar sofocar las protestas nacionalistas por la división de la isla en 2 territorios autónomos bajo la autoridad británica. En 1926, un tratado anglo-persa prolonga por 25 años el mandato británico sobre Irán. En 1927, Juan Campistugui es proclamado presidente de la República de Uruguay. En 1929, en los Estados Unidos se anuncian los primeros premios de la Academia. En 1929, Trotsky solicita asilo político en Francia y Alemania, al caducar su permiso de estancia en Turquía el 1 de mayo. En 1930, en Milán se estrena la comedia Come tu me vuoi, Come tú si te quieres, de Luigi Pirandello. En 1931, en España, el almirante Aznar forma nuevo gobierno por el cargo del rey Alfonso XIII. En 1932, en Japón, el emperador declara Matsū, nombre chino obsoleto correspondiente a Manchuria, independiente de China. En 1934, en Noruega se promulga una ley por la que las mujeres tendrán acceso a todos los cargos oficiales del Estado y la Iglesia. En 1935, Italia comunica el embarque de tropas hacia Somalia. En 1938, en los Estados Unidos se promulga la segunda ley de ajuste de la agricultura. En 1943, en Alemania, las fuerzas de seguridad nazis arrestan a los miembros del movimiento Rosa Blanca.
En 1943, en Alemania, Joseph Goebbels pronuncia el discurso de Stormpalaz. En 1943, en Charkov, los nazis realizan una contraofensiva. En 1948, en Irlanda, Eamon de Valera renuncia como Taoiseach. En 1953, en Estados Unidos, Lucy Ball y Desi Arman firman un contrato de $8 millones para continuar la serie televisiva Yo amo a Lucy durante 1955. En 1954, en los Estados Unidos, la actuación del Comité de Actividades Anti-Estadounidenses, presidido por el senador McCarthy, produce enfrentamientos con el ejército. En 1955, en la isla Decepción, Antártida, se establece la cuarta base chilena. En 1957, en Budapest, se inician los primeros procesos contra los implicados en la rebelión contra la URSS. En 1959, Weizsäcker llega a México para entrevistarse con el presidente Adolfo López Mateos. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En 1961, en Barcelona, España, la censura franquista permite estrenar El séptimo sello, rodada en 1956 por el cineasta sueco Ingmar Bergman. En 1963, Julio Cortázar publica Rayuela. En 1964, el gobierno de Estados Unidos exige explicaciones al gobierno español sobre las relaciones que España mantiene con Cuba. En 1965, Gambia se independiza del Imperio Británico. En 1968, en Grenoble, Francia, el esquiador francés Jean-Claude Killy se adjudica 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En 1970, el Tribunal Supremo de España anula el expediente de suspensión del periódico El Alcázar. En 1972, en California, Estados Unidos, el gobierno invalida la pena de muerte y conmuta las sentencias de todos los condenados a muerte por cadena perpetua. En 1974, en Reino Unido, la banda Kiss lanza su primer álbum. En 1975, en Italia, el Tribunal Constitucional admite el aborto terapéutico. En 1975, en Angola, 2 turistas llamados Carl Soren y Resi Cohen filman la muerte de un naturalista que es devorado por una manada de leones. En 1977, en los Estados Unidos, el transbordador espacial de prueba Enterprise realiza su nuevo vuelo de bautismo montado sobre un avión Boeing 747. En 1977, en el Aeropuerto Militar de Buenos Aires, Argentina, el dictador Jorge Rafael Videla sale ileso de un atentado al estallar una bomba junto a su avión en el momento en que despegaba la Operación Gaviota. En 1978, en Tabriz, el ejército iraní interviene contra un grupo de manifestantes. En 1979, en el desierto de Sahara se registra la primera nevada conocida. En 1979, en Berlín, se inaugura el Festival Cinematográfico con la película Maria Braun, en Rainer Werner Fassbinder. En 1980, en Canadá, Pierre Trudeau, del Partido Liberal de Canadá, resulta vencedor de las elecciones parlamentarias. En 1980, en Madrid, empieza el juicio por el atentado al despacho laborista de la calle de Atocha. En 1981, Leopoldo Calvo Sotelo propone la integración de España en la OTAN. En 1982, en España, comienza el juicio contra los implicados en el golpe de Estado del 23F. En 1982, en Irlanda, el partido Fianna Fáil se convierte en la primera fuerza política de la Asamblea, al obtener 81 votos
de los 166 escaños. En 1983, en Washington mueren 13 personas y una es gravemente herida en la masacre de Wang Mi, considerada el asesinato en masa provocado por el robo más grande de la historia del país. En 1983 en Venezuela se produce el famoso Viernes Negro, caracterizado por una devaluación de la moneda, el bolívar, en el cual pasó de costar a 0,23 a 0,6 dólares. En 1983 en España la dimisión de Landerino Lavilla como presidente de la Unión de Centro Democrático hace presagiar el fin de este partido. En 1984 en España la casi totalidad de los españoles se declara católico, aunque solo el 35,2% es practicante, según fuentes estadísticas. En 1985, en Reino Unido, el legendario logo Mirror Globe, usado por primera vez en 1969, se ve por última vez en una rotación regular de la BBC 1. En 1986, tropas israelíes ocupan de nuevo el Líbano para liberar a 2 rehenes. En 1986, en Alexandra, barrio negro de Sudáfrica, los disturbios raciales dejan un saldo de 19 personas muertas. En 1986, en la Unión Europea se firma el Acta Única. En 1988, el Politburo soviético destituye a Boris Yeltsin en la pugna sostenida por la implantación de la perestroika. En 1989, en Marrakech, Marruecos, se crea la Unión del Magreb Árabe, UMA, acuerdo entre los jefes de Estado de Marruecos, Libia, Argelia, Túnez y Mauritania. En 1989 en Italia, Arnaldo Forlani sustituye a Ciriaco de Mita en la Secretaría General de la Democracia Cristiana. En 1990, en la gala de los premios Brit de ese año, Freddie Mercury hace su última aparición pública, quien posteriormente falleciera al año siguiente a causa de la enfermedad HIV. En 1991, en las estaciones de Paddington y Victoria en Londres, el IRA hace estallar bombas en la madrugada. En 1992, en Sevilla, España, un incendio accidental devasta el pabellón de los descubrimientos, buque insignia de la Expo 92. En 1994, en Berlín, Alemania, Sofía Loren recibe el Oso de Oro especial en el Festival Internacional de Cine como reconocimiento a su carrera cinematográfica. En 1995, en San Francisco, California, se inaugura el Museo de Arte Moderno diseñado por el arquitecto Mario Botta. En 1998, en Nevada, Estados Unidos, la policía arresta a 2 racistas blancos acusados de un complot para usar armas biológicas en el metro de New York. En 1998, la ciudad gallega de Santiago de Compostela, España, es galardonada con el Premio Europeo del Urbanismo, instituido por la Comisión Europea. En 1999, dimiten 3 ministros griegos tras la detención del líder kurdo Arbulash Öcalan, que había permanecido en el territorio griego durante 16 días. En el 2000, en Croacia, Stepan Mesic se convierte en presidente. En el 2000, en Irán, las elecciones parlamentarias dan la mayoría a los aperturistas partidarios del presidente Mohamed Khatami. En el 2000, se inaugura el Congreso Anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, AAS, bajo el lema «La ciencia es un milenio incierto». En el 2001, en los Estados Unidos, muere en la última vuelta de las 500 millas Earhart de Daytona. En el 2001, en Berlín, Intimidad, de producción francesa del cineasta Patrice Gerard, consigue el Oso de Oro de la edición del Festival de Cine. En el 2001,
En los Estados Unidos, el agente del FBI, Robert Hansen, es arrestado por espiar para la Unión Soviética. Será sentenciado a prisión perpetua. En el 2002, en Europa comienza a cotizar en bolsa el grupo europeo ArcelorMittal, uno de los más importantes grupos siderúrgicos del mundo. Arcelor. 2003. En Corea del Sur, cerca de 200 personas mueren en un incendio del metro. En el 2003, en Murueta, Vizcacha, desactiva una bomba con 7 kilos de dinamita. Esto lo hace la Etna Insta. En 2003, en Perú, Valdimiro Montesinos, ex jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, se sienta en el banquillo para responder por un delito de tráfico de influencia. En 2003, en Bolivia, el Consejo de Ministros presenta su renuncia colectiva al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En el 2003, el cometa C2002-B1 llega a su perhielo. En el 2004, en Berlín, Gerhard Schröder, Jacques Chirac y Tony Blair, reunidos en la cumbre, proponen la creación de un vicepresidente económico europeo. En el 2004, en Rusia, un misil nuclear se autodestruye durante unas maniobras. En el mismo año 2004, India y Pakistán pactan una agenda de negociaciones para solucionar el conflicto de Cachemira. En 2005, en el Reino Unido se prohíbe por ley la caza del zorro, de la liebre y otros deportes que matan mamíferos salvajes. En el 2005, la revista Science presenta el primer mapa de las insignificantes diferencias genéticas existentes entre los seres humanos. En el 2006, en la playa carioca de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, más de 2 millones de personas se reúnen para ver un concierto gratuito del grupo de rock Rolling Stone. En el 2006, en la República Democrática del Congo, comienza a regir la nueva constitución contemplada dentro de los acuerdos de paz de Lusaka. En el 2006, en los territorios palestinos, se construye el nuevo parlamento controlado por Hamas. En el 2007, en Andalucía, España, un referéndum ratifica el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En el 2007, inicio de la conmemoración como Día Internacional de Síndrome de Asperger en honor al nacimiento de Hans Asperger. En el 2010, en Níger sucede un golpe de Estado. En el 2012, en Tegucigalpa, Honduras, sucede un incendio en los mercados de Comayagüela. En 2013, en Caracas, Venezuela, el presidente Hugo Chávez retoma al país después de estar 2 meses y 7 días en Cuba, recuperándose de una operación por el cáncer que lo afectaba. En 2017, en la provincia de Mendoza, Argentina, vuelca un ómnibus que viajaba de la ciudad de Mendoza a Santiago de Chile, causando 19 muertos y 22 heridos. En el 2021, el rover Perseverance aterriza en el planeta Marte. En el 2022, en la provincia de Corrientes, Argentina, el gobernador Gustavo Valdés declara a la provincia como zona de catástrofe ecológica y ambiental, en el marco de los incendios forestales sin precedentes que quemaron más del 10% de la superficie de la provincia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. El FBI recibió una denuncia contra Milei y el resto de los responsables de la estafa cripto. El FBI denunció a Milei y al resto de los conductores del fraude piramidal de criptomonedas que promocionó el presidente el viernes pasado. La estafa de la nueva criptomoneda Libra generó ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares. Caputo salió a defender a Milei y dijo que no hubo ni dolo, ni delito, ni corrupción.
Una hora antes de la entrevista programada de Milei, el ministro de Economía salió a hablar sobre el escándalo con la criptomoneda que tuvo como protagonista al jefe de Estado. No es un acto de gobierno, aclaró y resaltó. No hubo dolo, delito ni corrupción. Difundió un proyecto que genuinamente pensó que era pro-Argentina, dijo. Resumen, noticias al instante. El Papa padece una infección polimicrobiana y se halla en un estado clínico complejo. La oficina de prensa del Vaticano aseguró que el Papa Francisco padece una infección polimicrobiana con un cuadro clínico complejo. Novelli se despegó del CryptoGate, pero asesora a los empresarios que contactaron a los Milei. A través de un comunicado de su empresa, TechForum, explicó su rol en el lanzamiento de la criptomoneda Libra. No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos, aclaró sobre el flujo de dinero. Resumen, noticias al instante. El consumo masivo cayó 10,6% en enero. Tras haber finalizado el 2024 con una desaceleración en los niveles de caída que derivaron en una contracción en todo el año del 13,9%, una cifra más baja que las comparaciones interanuales desde junio, enero sostuvo la tendencia de desaceleración de la caída del consumo masivo, al registrar una contracción en las ventas de los supermercados en torno al 10,6%. El primer ministro británico se prepara para desplegar tropas en Ucrania. Sir Keir Starmer lo anunció antes de partir a la cumbre que se desarrollará en París junto con otros mandatarios para debatir sobre el tema. Santiago Caputo obligó a Johnny Viale a borrar una pregunta para que Milei no tenga problemas en la justicia. Se filtró un tramo editado de la nota que expone el rol de Cunio en la defensa del CryptoGate. Santiago Caputo obligó al periodista Viale a borrar una pregunta de su entrevista con Javier Milei para evitar que el presidente tenga consecuencias penales por el CryptoGate, en uno de los momentos que se recuerdan en el ejercicio del poder del actual mandatario. Canal TN filtró el backstage de la entrevista que dio Libertario para defenderse del CryptoGate. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Hoy en el segmento de salud de Gente de la City vamos a hablar del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, por su abreviación en inglés, también llamado simplemente Asperger, era considerado un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por dificultades significativas en la interrelación social y la comunicación no verbal, junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. El síndrome ya no se reconoce como un diagnóstico en sí mismo, ya que se ha fusionado con otros trastornos del espectro autista. Se consideró que se diferenciaba de otros diagnósticos que se fusionaban en el TEA por un lenguaje hablado y una inteligencia relativamente poco alterados. El síndrome debe su nombre al pediatra austríaco Hans Asperger, quien en 1944 describió a unos niños a su cargo que tenían dificultades para entablar amistad. No entendían los gestos ni los sentimientos de los demás. Mantenían conversaciones unilaterales sobre sus intereses favoritos y eran torpes. En 1994, el diagnóstico de Asperger se incluyó en la 4ª edición del Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Con la publicación en 2013, se eliminó el diagnóstico y los síntomas se incluyen ahora dentro del trastorno del espectro autista, junto con el autismo clásico y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Del mismo modo, se fusionó con el trastorno del espectro autista en la clasificación internacional de enfermedades. La causa exacta del Asperger es poco conocida, aunque tiene una alta se hereda y la genética subyace
y se determina como de forma concluyente. También se cree que influyen los factores ambientales. Las imágenes cerebrales no han identificado una afección subyacente común. No existe un tratado único del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Sugieren que el tratamiento en cualquier forma de autismo no debería ser un objetivo, ya que el autismo no es una enfermedad que pueda extirparse o curarse. Según el Real Colegio de Psiquiatras, si bien las afecciones concurrentes pueden requerir tratamiento, el tratamiento del autismo en sí consiste principalmente en proporcionar la educación, la formación y el apoyo, cuidado social necesarios para mejorar la capacidad de la persona para desenvolverse en el mundo cotidiano. La eficacia de determinadas intervenciones para el autismo solo está respaldada por datos limitados. Las intervenciones pueden incluir formación en habilidades sociales, terapia cognitiva, conductual, fisioterapia, logopedia, formación en los padres y medicación para los problemas asociados como en el estado de ánimo o la ansiedad. Las características autistas tienden a hacerse menos evidentes en la edad adulta, pero suelen persistir las dificultades sociales y de comunicación. En 2015 se estimó que el Asperger afectaba a 37 millones de personas en todo el mundo, es decir, alrededor del 5% de la población. El porcentaje exacto de personas afectadas no es firmemente establecido. El trastorno del espectro autista se diagnostica con más frecuencia en varones que en mujeres, y las mujeres suelen ser diagnosticadas a una edad más tardía. La concepción moderna del síndrome de Asperger surgió en 1981 y pasó por un periodo de popularización. Se convirtió en un diagnóstico estándar de la década de 1990 y se retiró como diagnóstico en 2013. Sigue habiendo muchas preguntas y controversias sobre esta condición. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, si se puede llamar, porque es un síndrome en realidad? Los criterios estándar de diagnóstico requieren la presencia de un deterioro en la interacción social y patrones repetitivos y estereotipados del comportamiento, actividades e intereses, sin retraso significativo en el lenguaje o en el desarrollo cognitivo. A diferencia de la norma internacional, los criterios de Estados Unidos también requieren de un deterioro significativo en el funcionamiento del día a día. Otros conjuntos de criterios diagnosticados han sido propuestos por Stamari et o Gilbert y Gilbert. Suele diagnosticarse a edades tempranas, entre los 4 y los 11 años. Una evaluación completa incluye un equipo multidisciplinario que observa a través de múltiples ajustes e incluye la evaluación neurológica y genética, así como pruebas para la cognición, la función psicomotriz, las fortalezas y debilidades verbales y no verbales, el estilo de aprendizaje y las habilidades para la vida independiente. Los criterios de referencia a la hora de diagnosticar un trastorno del espectro autista combinan el juicio clínico con las pruebas ADI-IR, entrevista para el diagnóstico del autismo revisada. Una entrevista semiestructurada dirigida a los padres y A2, escala de observación para el diagnóstico del autismo. Una conversación y entrevista con el niño basada en el juego. Los diagnósticos erróneos o tardíos pueden ser muy perjudiciales para los pacientes y sus familias, y un diagnóstico inadecuado podría conducir a la prescripción de ciertos medicamentos que podrían empeorar los síntomas de comportamiento. Por ejemplo, muchos niños con SA o con SA son inicialmente diagnosticados de forma errónea con trastorno por déficit de atención o con hiperactividad, es decir, el TAD, debido a que los criterios diagnósticos están diseñados para niños y que los síntomas del SA van variando con la edad.
El diagnóstico en adultos presenta mayores dificultades. El diagnóstico en adultos requiere un examen clínico y minucioso y una meticulosa revisión de la historia médica a partir de los datos obtenidos tanto del paciente como de sus allegados y concentrándose en las conductas de la infancia. El diagnóstico diferencial debe destacar otros diagnósticos o otros trastornos también del espectro autista y trastornos del espectro esquizofrénico. El TAT, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivo mayor, trastorno semántico pragmático, trastorno del aprendizaje no verbal, síndrome de Tourette, trastorno de movimientos estereotipados y trastorno bipolar. Todos estos entran dentro de todas esas observaciones. No quiere decir que sean el síndrome de Asperger, no. Es como que estarían relacionados en algunos casos y en otros no, pero por lo general no. Pero son todas las evaluaciones que se le hace a niños especiales. En casos límites puede haber problemas de infradiagnóstico o sobrediagnóstico y el costo y la dificultad de la detección y la evaluación puede retrasar el diagnóstico. En cambio, la creciente popularidad de los tratamientos farmacológicos y el aumento de los beneficios asociados han conducido a que se puedan producir casos de sobrediagnóstico de trastornos del espectro autista. Existen indicadores que sugieren que el SA se haya diagnosticado de manera más frecuente en los últimos años, en parte en aquellos casos de diagnósticos residuales de niños de inteligencia normal que no padecen autismo, pero presentan dificultades sociales. Se ha señalado que en el 2006 ha sido el año que más ha aumentado el diagnóstico psiquiátrico entre los niños de Silicon Valley y también podría existir cierta tendencia entre los adultos a autodiagnosticarse con el síndrome. Han surgido dudas respecto de la validez extrema de los diagnósticos del SA y sobre si existen beneficios prácticos de distinguir el SA del autismo de alto funcionamiento. La sigla es AAF, en otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados. De este modo, un mismo niño podría recibir un diagnóstico diferente dependiendo de las herramientas de detención utilizadas. El debate acerca de la distinción entre el SA y el AF se debe a que en parte a un problema tautológico. Los trastornos se definen en función a la severidad del deterioro, por lo que se espera que los estudios confirmen la existencia de las diferencias en una función, la severidad. El consciente del espectro autista, publicado en 2001 por Simmons Baron Cohen, es una herramienta de diagnóstico en forma de cuestionario que ayuda a determinar del grado que el adulto presenta los rasgos típicamente asociados al espectro autista. En el caso de arrojar bajas puntuaciones, puede contemplarse la posibilidad de descartar el SA. Es decir, el Asperger es un síndrome que se detecta por todos estos estudios, pero también el autismo puede ser una persona autista y también ser Asperger, puede ser una persona autista y también tener problemas psiquiátricos en los cuales se los medica a estos niños. Sobre todo, esto se va evaluando en la edad infante. Entonces, por eso hay diferentes, pero no tiene nada que ver el autismo con el Asperger, pero de alguna manera, en algunos casos, sí se relacionan algunas disciplinas parecidas. Creativa, AM 1230. El tratamiento del síndrome de Asperger está orientado al manejo de la sintomatología estresante, así como la enseñanza de las habilidades sociales, comunicativas y profesionales apropiadas para la edad, que no han sido adquiridas en forma natural durante el desarrollo. A través de una intervención ajustada a las necesidades concretas de cada caso, establecidas a partir de una evaluación multidisciplinaria.
El síndrome de Asperger no tiene tratamiento, pero se debe realizar terapia psicológica con ellos para entrenar habilidades sociales y aprender a manejar la ansiedad. Aunque se han hecho progresos, no abundan los datos que apoyen la eficacia de alguna intervención en concreto. El síndrome de Asperger es un diagnóstico relativamente nuevo en el campo del autismo. Según algunos autores, el propio Asperger cuando era niño podría haber presentado alguna de las características del síndrome que lleva su nombre, como por ejemplo la lejanía y el talento en el lenguaje. La descripción que realizó Asperger en 1943 se basaba en 4 casos clínicos de niños que fueron sus pacientes, los cuales tenían dificultades para integrarse socialmente. Estos niños carecían de habilidades de comunicación no verbal, no podían demostrar empatía con sus compañeros y eran ciertamente torpes físicamente. Asperger describió la psicopatía autista, diciendo que se caracterizaba sobre todo como un aislamiento social. 50 años más tarde se han propuesto de manera tentativa varios estándares del síndrome de Asperger como una entidad diagnosticada, muchas de las cuales difieren significativamente del trabajo original de Asperger. A diferencia de la descripción que él mismo Asperger hizo en su tiempo de la psicopatía autista, es la que resalta su capacidad cognitiva superior. Hoy se describe el síndrome de Asperger en personas que no presentan déficit de inteligencia y se considera que ésta puede hallarse en la media o por encima. En el contexto de la política de la eugenesia nazi, se tomó la medida de asesinar a aquellas personas que eran socialmente diferentes y a quienes presentaban una discapacidad mental. Asperger defendió apasionadamente el valor de las personas autistas al describir textos como el siguiente: estamos convencidos, por tanto, que las personas autistas tienen su lugar en el organismo de la comunidad social. Cumplen bien su papel, quizás mejor que lo que cualquier otro podría hacerlo, y estamos hablando de personas que en su infancia tuvieron las mayores dificultades y causaron indecibles preocupaciones a sus cuidadores. Asperger también llamó a los jóvenes pacientes pequeños profesionales y quería que en algunos sería capaces de, en años, alcanzar logros excepcionales y pensamientos originales. Su artículo se publicó durante la guerra y en alemán, de modo que aún antes del incendio de su consultorio no llegó a difundirse muy ampliamente en otros lugares del mundo, hasta que Lorna Wynne retomó el término. En el año 2006 se declaró el Año Internacional del Síndrome de Asperger, por cumplirse en ese año el centenario del nacimiento de Hans Asperger y el 25º aniversario del movimiento que la psiquiatría de Lorna Wynne dio a conocer internacionalmente el trastorno. A partir del año 2007, el 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un recuerdo al nacimiento de su autor. Agenda cultural. La acción cultural Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Clases de tango en el 2025. Desde el 7 de marzo retomamos las clases de tango abiertas y gratuitas para todos los niveles. Las y los esperamos todos los viernes hábiles de 12 a 13:30 horas en el Salón Presidente Perón de la Legislatura, Perú 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obligatorio presentar el DNI de ingreso. Para el ingreso, por supuesto, ¿no? Declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el tango es la música emblemática de Buenos Aires y referencia mundial de Argentina. El tango es música, poesía y danza. La legislatura, desde hace más de 10 años a través del Departamento de Acción Cultural de la DGAIP y de la mano de Juan Manuel Alemani, ofrece clases de tango gratuitas y abiertas a todo público. Estas clases están dirigidas tanto
a quienes deseen aprender a bailar tango como a aquellos que ya bailan y buscan perfeccionar su técnica. Se dictan los viernes de 12 a 13:30 horas en el Salón Presidente Perón sin necesidad de inscripción previa y se puede comenzar en cualquier momento del año. Los esperamos para que vengan a pasar un hermoso momento y que perfeccionen el baile del 2x4. En Buenos Aires, eventos culturales y gratuitos. Se dice de nosotras, un ciclo de cine dedicado a las mujeres, historias de lucha, de amor, de rupturas y de resiliencia. El sacrificio personal como precio a pagar para conseguir el derecho al voto femenino, el hostigamiento y la persecución por denunciar condiciones laborales criminales. El drama de dos hermanas enfrentadas por los celos y la locura, un amor prohibido y condenado de antemano. Y las encrucijadas que afrontan tres mujeres de distintas generaciones entrelazadas sutilmente por una obra literaria. Historias pequeñas o grandes, luminosas, muchas veces dolorosas, otras tantas y en ocasiones también trágicas, pero destinadas a cambiar vidas y sociedades. Cuando no se tiene el coraje de vivir como se piensa, se termina por pensar cómo se vive. Victoria Ocampo. Todos los domingos va a haber 2 funciones a las 14 y a las 16:15. Esto es de entrada libre y gratuita en el Museo Histórico Sarmiento, que queda en Cuba al 2079. Cuba 2079 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas funciones van a estar el 2 de marzo, el 9 de marzo, el 16, el 23 y el 30. Todo marzo, así que tienen cine para poder ir a disfrutar en el Museo Histórico Sarmiento. Conoce los nuevos talleres de nuestra Agenda Cultural 2025 en marzo-abril para personas mayores. Son talleres para que las personas de más de 60 se mantengan activas, saludables y disfruten de su tiempo. Estos talleres son gratuitos y se desarrollan algunos en forma presencial y otros de modo virtual. Las actividades presenciales se desarrollan en nuestro Salón Carlos Valiente, No hay líes, en Avenida Presidente Quintana 174. El inicio de las actividades es el lunes 10 de marzo, finalizan el martes 28 de abril. La inscripción se realiza completando un formulario en el link de esta asociación, que ya te dije, Fundación Navarro Videla. Ahí buscas en la página y hay yoga, reencuentro musical, teatro, pinturas y pintores, taller de escritura, movimiento y conexión, introducción al Kikuan, y hay también idiomas, como por ejemplo inglés con ritmo. También hay ajedrez para nivel principiante, para nivel intermedio, esos sí son virtuales. Y la introducción del Mindfulness también es virtual. Así que bueno, puedes comunicarte y puedes entrar a la página, te vuelvo a recordar, de Fundación Navarro Viola. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hoy vamos a hablar de María Florencia Peña. Sí, de Florencia Peña, la que todos conocemos. Nació en Claypole, en el partido de Almirante Brown, un 7 de noviembre de 1974. Es una multipremiada actriz, comediante y conductora argentina. Es conocida principalmente por haber interpretado el personaje de Mónica Argento, Moni, en la serie Casados con Hijos. Asimismo ha participado en otras series cómicas como Pone a Franchella y La Niñera. Por su larga trayectoria en la actuación ha recibido premios tales como 3 Martín Fierro 2003, 2004, 2005 por sus actuaciones en La Niñera y Casados con Hijos, respectivamente. Además también cuenta con los 3 premios ACE 2007, 2009 y 2010, un premio Estrella de Mar, un premio Conex 2011 y 2 premios Carlos 2012 y 2015. Desde el 2020 hasta el 2022 fue la conductora del programa Flor de Equipo, emitido por Telefe a partir de mayo del mismo año, hasta enero del 2023, y fue la conductora de un programa emitido en América, que se llamaba La Pu Ama.
Bueno, los primeros años de Florencia, nacida en Claypole a corta edad de 7 años, se la vio por primera vez en el programa infantil Festilindo. Años después realizó su primera participación importante en televisión con 17 años en 1992, integrando el selecto elenco de la miniserie Son de 10 por Canal 13. Antes realizó el papel de novia del personaje de Juan Ignacio Machado en la novela Regalo del Cielo en 1991. En su vida personal podemos decir que tuvo un matrimonio con Mariano Otero desde el 2005 hasta el 2012, con quien tuvo 2 hijos, Tomás y Juan. Se casó en segundas nupcias con Ramiro Ponce de León en el 2022, que tuvo su tercer hijo, Felipe, nacido en el 2017. Bueno, es una gran actriz de televisión, de cine, y de teatro, por supuesto, y ahora está en Mar del Plata haciendo Mamma Mía, en donde ya termina la temporada y se va a hacer, tiene en sus proyectos, hacer Mujer Bonita, así ella está ensayando para eso, aunque Mamma Mía va a seguir en el teatro. Bueno, tiene muchísimos premios, ella ha ganado muchísimos premios de Martín Fierro, premios Clarín en el 2002, con Ponea Franchella, bueno, estuvo nominada en realidad. Los premios Clarín estuvo todos nominada, no ganó, pero estuvo nominada en el 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007. En los premios Carlos sí los ganó, tiene un CONEX, como dije antes. También estuvo nominada para los premios Florencio Sánchez en el 2006 como Mejor Actriz de Musical por Sweet Charity. Después en el 2006 Mejor Actriz Protagónica de Teatro también por Sweet Charity en el Trinidad Guevara. Premios Iris, Mejor Actriz de Ficción, ¿Por qué te quiero así?, que ganó un premio Iris. El Cóndor de Plata, Mejor Actriz de Reparto, Dormir al Sol, estuvo nominada. Estuvo también nominada en los premios Hugo, Mejor Actriz Protagónica de Musical. En los premios Voz fue ganadora en el 2015 como Mejor Actriz por Casi Diva. Y también en premios Estella de Concert, que fue ganadora por la Mejor Actriz de Comedia en el 2015 por Casi Diva. Bueno, la verdad que es una artista completa, ella baila, canta, actúa y conduce, y además, como siempre, nos trae muchísimas polémicas, porque su vida es así, ¿no? Es como que lo que dice, lo que hace, pero lo que sí podemos reconocer que es una gran trabajadora y es una gran actriz. Así que bueno, hoy hablamos un poquitito, porque no tenemos mucho tiempo en este programa de Florencia Peña. Otro día quizás vamos a hablar mucho más de esta gran, pero gran actriz. Y llegamos al final de la emisión de este programa de Gente de la City. Los espero como siempre en AM 1230 Creativa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar siempre informados, porque esta radio transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. Nos vemos en la próxima.